Bueno, ahora estoy con un invitado increíble que vino hasta acá a La Alondra para contarnos a todos nosotros y a todos ustedes una historia que nos dejó boquiabiertos a todos. Pasó hace 100 años. Hace 100 años nada más y nada menos acá en Corrientes. Es una historia totalmente nuestra. Es mágica porque lo tienen que escuchar. Estamos hablando de la famosa Mansión de Invierno. Él es Sebastián Toba. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la invitación al programa y bueno, en una época que no es menor, una fecha que no es menor, que están a punto de cumplirse 100 años de lo que fue la Mansión de Invierno, la mítica Mansión de Invierno acá en Empedrado Corrientes. Es una historia medio mágica, ¿no? Porque tiene un poquito de todo, o sea, de cómo se construye, qué es lo que pasa después y también algunos mitos que se tratan sobre esta misma mansión, ¿no? Sí, hay un montón que decir de la mansión. Cuándo funcionó, que funcionó muy poco tiempo y posteriormente se generan, obviamente que después surgen los mitos, así que hay mucho para decir la mansión. Por eso es básicamente el documental que nosotros proponemos como realizadores audiovisuales, que se llama Mansión de Invierno se busca, ya que en el título busca la Mansión de Invierno, porque hay que decir esto de que si bien está acá, es nuestro patrimonio, no es de acceso común para las personas, se llega de forma clandestina, es doloroso, pero es así, es un patrimonio que se tendría que recuperar. Y lo que propone el documental Mansión de Invierno es no solo contar la historia, desde un punto de vista rígido, digamos, lo histórico por ahí puede ser sinónimo de aburrido, no es así. Nosotros proponemos un documental, un docudrama, que toca temas históricos, datos históricos, pero lo hace muy llevadero con un lenguaje común para que la gente no solo conozca lo que es Mansión de Invierno, sino que se enganche con el tema y lo sienta propio también, esa es la idea. Eso fue lo que nos pasó a todos nosotros cuando viniste con esta historia, que yo me quedé helada, porque la verdad es que yo no sabía, y así como yo no sabía, quizás muchos de ustedes tampoco lo saben, así que somos todos oídos, te escuchamos. Sí, mucho por ahí, como vos decís, conocen lo que es Mansión de Invierno, el nombre, pero no saben en realidad qué se trató, que fue un emprendimiento arquitectónico, turístico, en ese momento el mayor de Sudamérica, estamos hablando de 100 años atrás, en un pueblo, porque era un pueblo que no tenía... la gente andaba en carreta, que no tenía por ahí el acceso a la tecnología, de alguna manera, entre comillas, que traían desde afuera. Entonces fue un emprendimiento totalmente inusual para el lugar donde se realiza, pero no fue casualidad. Uno de los 8 microclimas que existen en el mundo es en Empedrado, y los inversionistas, los capitalistas lo sabían. Los mismos que hicieron Mar del Plata, que posicionaron a Mar del Plata como la perla del Atlántico, venían a hacer lo mismo con Empedrado, posicionándolo como la perla del Atlántico. Es decir, toda la gente que tenía económicamente para ir vacaciones en el verano lo hacía en Mar del Plata, y toda la gente que lo tenía para hacer en el invierno no tenía lugar, entonces Empedrado era la posibilidad. Entonces se construye la Mansión de Invierno, 1910 se empieza a construir y 1913 se termina, digamos, y se inaugura en ese invierno de 1913. Con encima personalidades, como vos decías por ahí, las particularidades que tenía la Mansión de Invierno es que no se los invitó al gobernador de Corrientes porque era una obviedad, sino el príncipe de Gales estuvo Sara Bernhardt, que era una actriz europea en ese momento muy conocida, estuvo Marajá con el harén de mujeres, todo eso está documentado, digamos, y un montón de personalidades que participaron de la Mansión de Invierno porque estaba asignada a ser un emprendimiento turístico al nivel, comparado con los palacios más grandes de Europa, esa era la idea. Pero paradójicamente solo funciona en plenitud ese invierno de 1913 que se inaugura, después viene la Guerra del 14, que se encortan los circuitos marítimos y pensaba que toda la gente que iba a venir de afuera no lo pudo hacer, no pudo llegar a Empedrado, digamos, se hacía inaccesible. Entonces siguió funcionando, pero no de la manera que los inversionistas querían y cuál era la idea. Siguió funcionando muchos años más, con fiestas privadas y otro tipo de usos, y en 1946 finalmente vienen 3 compañías de Buenos Aires a demolerlo. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo fue el impacto en la sociedad, esta demolición que hizo estas 3 empresas de Buenos Aires? Sí, es algo en realidad que nunca estuvo claro, porque yo por ahí te decía hoy fuera de cámara que si no quedara ni un vestigio de lo que es la Mansión de Invierno, que yo tuve la posibilidad de ir varias veces por el documental, por la investigación, vos me podés decir que fue una fantasía, que contó un mito y algo más, pero en realidad quedan todavía muros, quedan escalinatas, quedan fotos obviamente, entonces es muy raro de cómo... Si se mandó a demoler, ¿por qué no se demolió todo, digamos? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces hay un montón de mitos que giran en torno a la mansión y ese es uno, digamos. Cómo quedó, y bueno, y ahí empezó, me parece que después de la demolición y que quedó las ruinas, me parece que es lo que más se empieza a tejer, que hoy nos cuenta la gente de Empedrado, que son los protagonistas del documental. Esta señora que cuenta que todavía hay un señor que pasea la luz de la luna desnudo y se baña con la luz de la luna. O sea, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la Mansión de Invierno, pero como lo que yo te decía es, más allá de contar los mitos y la historia de la Mansión de Invierno,
queremos hacer foco en esto de revalorizar. Tenemos acá la mansión de invierno, tenemos los vestigios, tenemos la intervención del hombre, porque es un lugar donde han intervenido el hombre y tendría que ser un patrimonio cultural, y no lo es. No lo aprovechamos, está a 60 kilómetros, nos quedan los capitalinos, a la gente de Emperador le queda 7 kilómetros. Entonces me parece que ese es el mensaje de revalorizar lo que es nuestro, conocerlo, ese es el objetivo del documental, pero dejar la puerta abierta para nosotros como sociedad, qué hacemos con eso, cómo lo recuperamos. Ese me parece que es el máximo desafío. Hablando de este documental, vamos a ver un pedacito de este documental tan interesante que nos está contando ahora Sebastián. Es solamente un adelanto, vamos a ver. La mansión hasta hoy es un misterio. Mirá, está medio complicado el tema para entrar, ¿viste? Ajá. Es propiedad privada, hay que pedir autorización. Bien a orillas del río, sí. Pero es privado, no lo dejan entrar ahí. Este es el vitro que adquirió mi padre. Es impresionante, ¿eh? Impresionante. Pase, Graciela, por favor, a mostrar sus objetos. Bueno, como todas las cosas que pasan aquí en esta provincia, hay siempre un componente que es muy esotérico, muy onírico. Qué lindo recuerdo, ¿eh? Lindo, es cuando uno se acuerda, uno se acuesta de esa dormir, se acuerda todo eso y parece, no sé. ¿Ahora le pasa eso? Sí, uno se acuerda la mansión como era, como todo, cómo estábamos, cómo andábamos. En esa época, 1910, Argentina vivía en un momento de esplendor económico. ¿Qué edad tenías vos cuando correteabas ahí por entre las... 12 años. Yo llegué a contar ahí en el hotel 384 habitaciones. Recorrí archivos y allí doy con la clave que me va a señalar la ruta de la araña que yo estaba buscando. ¿Prohibida la entrada? La realidad nuestra hasta este momento es no podemos ingresar. Exactamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Esta sería la parte del costado derecho de la mansión. Esto sería el casino. Es increíble que estamos en un lugar en donde estuvo Príncipe de Gales, estuvo Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt estuvo acá, en este lugar, aquí en Corrientes. Bueno, ahora estoy pispeando así un poquitito la página www.blackshop.com, en donde están todas las tiendas acá de la región, en donde te podés comprar virtualmente lo que vos quieras. Así como yo en este instante me he comprado estos anteojos de Donatella, la nueva línea, que están increíbles. Mirá los lindos que son. Me encantaron, los compré vía tarjeta de crédito. O los voy a buscar a la tienda o me lo mandan a domicilio. Así que vos no te podés perder. Acordate, www.blackshop.com, y vas a estar viendo todos estos modelos en todo tipo de, por ejemplo, Donatella, o si no, muchas cosas más. Así que no te podés perder. Acordate, www.blackshop.com. Bueno, Sebastián, cuéntame, ¿cómo surge la idea de este increíble documental? Bueno, la idea del documental surge en el 2011 con una idea de Mauro Santamaría, que es el director, no solo es el director y el guionista, sino también es el conductor del documental, porque te contaba que es un docudrama de alguna manera dentro del género docudrama, que es, si bien los personajes son
reales. El hilo conductor del documental es ficticio. Mauro es un actor que se hace como que no conoce nada de la historia y iba reconstruyendo los pedazos de esta historia para llegar finalmente a la Mansión de Invierno. Entonces te decía que surge en el 2011, se presenta al INCA, al Instituto Nacional de Cine, en un concurso con otros tantos proyectos y sale seleccionado. Entonces en el 2002 nos hacen efectivo el dinero, que es con el que se afrontó los gastos de producción, y se empieza ya a trabajar en la investigación, que es la parte que me tocó a mí, tanto investigación como producción, en investigar esto tan cautivante de lo que es la Mansión de Invierno, porque se dice mucho, hay muchos papeles, hay mucha gente que recopiló durante muchos años. Se hace toda esa primera producción, investigación en enero del 2012, en febrero, y en marzo inclusive, a fines de marzo, como el río está abajo, fuimos a hacer una primera intervención con las cámaras, porque todo lo que queda en la Mansión de Invierno lo está comiendo el río. Entonces, como el río estaba más bajo en marzo, toda la mampostería que cayó al agua se puede divisar con tranquilidad. Entonces fuimos a hacer esas imágenes, seguimos investigando el tema porque es un tema muy amplio y teníamos que acotarlo, y en mayo fuimos a Empedrado y nos quedamos 10 días, que ese es el núcleo duro del documental. Ahí hicimos todas las entrevistas con toda gente de Empedrado y fuimos a la Mansión de Invierno varias veces, digamos. Y contame un poco, ¿de qué se trata? O sea, a partir de la idea que ustedes tuvieron, de mostrar, de buscarla, de saber qué fue lo que pasó, ¿cuál también es ese objetivo? O sea, ¿qué pudieron, una conclusión o una pseudo conclusión? Más que nada era por ahí, esto que decíamos en el principio, mucho se conoce de la Mansión de Invierno, pero está todo muy disperso. La idea es, en Empedrado vos llegás y alguien sabe algo de la Mansión de Invierno. Algunos sabe una partecita, otros sabe otra parte. Entonces la idea era juntarlos un poco. Juntar a todas esas personas que algunos tenían una parte de la historia, otros tenían otra, otras tenían algunos objetos de la mansión que no han heredado o alguna historia que la han heredado. Entonces juntar todo eso de alguna manera, y el documental lo que propone es una visión de la Mansión de Invierno, porque como decíamos, lo marcamos varias veces durante la entrevista, es muy amplio el tema y se podrían tocar 1000 puntos de vista de la Mansión de Invierno. El nuestro es uno, es juntar a esas personas que son las protagonistas, muchas personas mayores que han vivido inclusive cuando todavía la mansión no se ha demolido por completo. Hay una señora muy interesante de 92 años, doña Paula, que trabajaba en la Mansión de Invierno, tiene hoy 92 años como te decía, y 10 de sus 11 hijos los tuvo en la Mansión de Invierno. Dejó de funcionar la Mansión de Invierno, pero los empleados siguieron quedándose ahí, iban a la escuela, a una pequeña escuela que tenían ahí también dentro de lo que es la ciudad de Invierno en realidad, y ella tuvo 10 de sus 11 hijos ahí y dice que son mansioneros. Los hijos los llama mansioneros porque nacieron en la mansión, vivieron en la mansión. Después ella ya vive en el pueblo, digamos, muchos años después ya se vino para el pueblo, pero esas historias particulares es las que tratamos de exponer para el conocimiento histórico, digamos. Claro, de salvarlas también de alguna manera y poder demostrarlo y poder publicarlo, que la gente lo tiene que conocer. Y además me parece que hay dos cuestiones que me gustaría marcar que son importantes en Mansión de Invierno se busca, que una es que uno googlea el tema Mansión de Invierno y siempre le salen los mismos datos y las mismas fotos inclusive. Uno de los desafíos que nos planteamos con el guionista y que a mí me tocó en la parte de investigación era encontrar fotos inéditas de Mansión de Invierno. ¿Encontraron? Y las encontramos 5 fotos inéditas, algunos nos dio la gente de Empedrado, inclusive en 1912 cuando los andamios todavía estaban en construcción de la Mansión de Invierno, que no es muy común, y otras fuimos recolectando, así que encontramos 5 fotos originales que están en el documental y que son el inicio del documental. Y otra cuestión muy interesante que es, teníamos un predio que está, porque imagínate que pasaron 100 años, donde está la Mansión de Invierno, entonces toda la naturaleza empezó a tragar de alguna manera los escombros y demás. Entonces queríamos un plano general y cómo llegábamos, sin levantar mucho el avispero, a filmarlo, porque es terreno privado, no se puede entrar, tiran unos tiros al aire si vos andás por ahí mucho tiempo, entonces era como, sin utilizar un helicóptero, cómo hacer para... Entonces, Mansión de Invierno viene a introducir por primera vez en la filmación de Corrientes la metodología del aeromodelismo, que son helicópteros de aeromodelismo, exactamente, con una cámara adaptada especialmente para esta función. Entonces la hicimos volar sobre el Paraná y empezamos a tomar planos generales de la Mansión de Invierno. Te pregunto ahora, ¿cuándo se publica este documental? El documental tiene un circuito medio raro. Nosotros ya lo presentamos el año pasado en Huácaras, el Festival de Cine de Santa Ana. Fue la primera vez que se presentó. Después hicimos una presentación en diciembre en Empedrado, porque la debíamos a la gente de Empedrado, porque son ellos los protagonistas. Y hace poco lo presentamos en Corrientes Capital. La idea es que el documental va a un banco audiovisual de datos y con este nuevo sistema de la TDA los contenidos van a estar gratuitamente. El tema es que todavía tiene que pasar una instancia burocrática, pero en poco tiempo van a estar en páginas de internet y cualquier canal del interior, cualquier parte del país lo puede pedir para tener la Mansión de Invierno.
Bueno, Sebastián, también es un puntito rápido que quiero comentar. Me estabas contando que habían algunas cosas que te llamaban la atención cuando ustedes estaban ingresando al lugar donde está la mansión de invierno. Algo así como la imagen, los colores. ¿Podés contar un poquito de eso? Sí, es muy raro cuando uno, siguiendo esta misma línea, digamos que tenemos que entrar lamentablemente clandestinamente, es decir, contratar a un lanchero desde el puerto de Empedrado, tenemos 15 minutos en agua, por agua, digamos, para llegar a la mansión de invierno. Y como te decía, es uno de los 8 microclimas que existe en el mundo, que se detectó y por eso ahí se iba a hacer la mansión de invierno. Y uno viene con la lancha, digamos, desde que sale el puerto de Empedrado y va encontrando distintas barrancas que todos las conocen en Empedrado, con colores amarillos y demás cuestiones y sin ningún tipo de vegetación. Y cuando va llegando a la mansión de invierno, uno no tiene que decirle, el lanchero no le tiene que decir a uno, ahí estamos llegando a la mansión de invierno, sino que uno ya siente el cambio de clima y además las barrancas se convierten en rojas, en rojizas, en anaranjadas rojizas, digamos, y la vegetación fluye, digamos. Hay es como un punto en el mundo que fue recortado de otra parte del mundo y traído ahí en Empedrado. Uno siente automáticamente el cambio cuando está ahí, digamos, se da cuenta cuando llega. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias, la verdad que increíble todo lo que tenés para contarnos, espero que a todos ustedes les esté gustando y que a más de una persona les interese este tema, se interiorice muchísimo más, así que bueno, muchísimas gracias por tomarte el trabajo de venir a visitarnos a todos nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, es la idea, documental Mansión de Invierno está para eso, para hacer conocer la historia y también para tomar conciencia. Bueno, muchas gracias. No, gracias.